sobre lo que significa el derecho a la defensa, hay muchas obras jurídicas, hay mucha teoría, hay mucha dogmática que lo podemos encontrar en el internet, lo podemos encontrar en libros y revistas. Yo lo hago desde la óptica netamente práctica, desde la óptica de un litigante de varios años en el litigio penal. Esto es recopilado de la experiencia y de algo de conocimiento. Dicho esto, debo manifestar que el derecho a la defensa, ¿quién lo ejerce el derecho a la defensa? Ejercen los abogados. ¿A favor de quién? ¿De la víctima o bien del procesado? ¿Ante quién se ejerce el derecho a la defensa? Se ejerce ante la fiscalía como su adversario principal, con la víctima a través de los abogados que defienden, y obviamente el derecho de la defensa se lo hace ante los jueces unipersonales o pluripersonales, ante los jueces contravencionales de garantías penales, a tribunales, a corte provincial o ante corte nacional, y también ante tribunales constitucionales y ante la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a nivel internacional. El derecho a la defensa, ¿por qué he titulado como un noble y sagrado derecho? Es una garantía establecida en los diferentes estamentos jurídicos, constitucionales y de derechos humanos, que protege precisamente el defenderte ante cualquier acusación penal. Tienes derecho, conforme a la ley Miranda, a tener un abogado de confianza, un abogado particular, o bien a un abogado que el Estado te concede, que se conocen como defensores públicos. Con este antecedente, quiero equiparar el litigio, el proceso penal, como una guerra, porque el litigante siempre será un guerrero. El campo de batalla serán los tribunales de justicia o los lugares donde te acusen penalmente. Y por supuesto, debe existir los resultados de esa guerra entre varias batallas jurídicas las denomino. El guerrero, el litigante es un guerrero, y como todo guerrero tiene que tener vocación, y si no tiene vocación debe prepararse siempre en el estudio, en la práctica penal. Luego debe tener su cuerpo, lo que llamamos la expresión corporal. Todo litigante debe utilizar su cuerpo, sus manos, su vista, su mirada, como una de las mejores armas para litigar. Eso se llama expresión corporal en el litigio penal. Lo que tú manifiestas como litigante, como abogado, lo que tú transmites hacia fiscalía, hacia los jueces, lo que tú transmites hacia los testigos, hacia los peritos. Ahí podemos apreciar las microexpresiones de las personas. Con solo una mirada, tú puedes decir mucho. Con solo una seña, tú puedes designar algo positivo o algo negativo. También un guerrero litigante tiene su mente. A través de ella transmite la oralidad. Por eso se llama el sistema oral, el don de la palabra, la voz.
Eso es materia de estudio, la oralidad, el sistema oral y por supuesto el alma del litigante, el coraje del litigante, el poder soportar tanta injusticia, el poder llegar sin miedo y sin temor a cualquier tribunal de justicia. El alma del litigante para poder llegar ante cualquier estamento administrativo, de gobierno, político, penal, de la policía o de la fuerza pública para hacer valer los derechos de tu defendido. Es decir, el derecho a la defensa, el derecho al debido proceso. Luego de que eres un guerrero, estas recomendaciones, basta que 2 de ustedes, 5 personas, puedan apreciar este pensamiento, esta experiencia y se conviertan en excelentes litigantes. ¿Cuáles son nuestras armas como litigantes? Como el guerrero tiene su cañón, su escudo, su espada, su revólver, su fusil, el guerrero, el litigante penal, tiene las mejores armas. ¿Cómo debemos prepararnos para ejercer el derecho a la defensa? Con los códigos, con la ley material, la ley penal, las leyes del derecho material como el Código Orgánico de la Función Judicial, sabernos de memoria el artículo 1 al artículo 32, el Código Orgánico Integral Penal, el Código Civil del artículo 1 al 18 prácticamente de memoria. Luego de conocer y tener a la mano la ley material, la ley constitucional. Al referirme a ley me refiero a la norma y a los principios jurídicos. Conocer casi de memoria la Constitución de la República. ¿Qué derechos puedo ejercer al derecho a la defensa? La tutela judicial, la seguridad jurídica, los derechos reconocidos a favor de mi patrocinado, a favor de la víctima. Luego, las leyes internacionales que protegen derechos humanos, los pactos, los acuerdos, los convenios, los principios, dependiendo qué derecho a la defensa ejerza para cada caso, para cada persona, para cada delito. También nuestra arma es la jurisprudencia judicial, aquella que emana de la Corte Nacional de Justicia. Eso es básico para un litigante. El estudio diario, mensual, semanal, de todos los fallos en materia penal, para conocer cuál es el pensamiento de la actual Corte Nacional en materia penal. Otra arma es el precedente constitucional, aquel que emana de la Corte Constitucional como precedente. Ese es de obligación el aceptar de parte de un juez y de solicitar de parte de un abogado. Un buen litigante debe conocer todos los precedentes constitucionales. Luego acudimos a la jurisprudencia internacional, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estudiar los casos Tibi, el caso Consuelo Benavides, el caso Vera Vera versus Ecuador, entre otros casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tenemos la doctrina jurídica en materia penal, la doctrina jurídica en materia de filosofía, en materia de prueba, de autores nacionales y de autores internacionales. A los autores internacionales se conoce como los publicistas, los teóricos. Eso le llaman la dogmática. Aunque los procesos no se ganan con doctrina, no se gana con ello, pero sirve para que seas un excelente litigante con mucho conocimiento jurídico, un conocimiento constitucional, un conocimiento en materia de derechos humanos, de filosofía,
de sociología jurídica, de política criminal, entre otras materias actualmente, sobre informática forense, medicina legal, balística, en fin. Esa es un arma primordial. Una recomendación: si tú tienes un caso, empápate bien, estudia bien la doctrina. ¿Qué dice la doctrina sobre tal o cual delito? Luego tenemos otro elemento, otra arma de un litigante, es el derecho comparado, el derecho emanado de las cortes de otros países: Colombia, Chile, Estados Unidos, España, Italia. Luego acude a los fallos referenciales. ¿Cuáles son los fallos referenciales? Si yo tengo a los jueces de un tribunal de garantías penales sobre un delito, busco una sentencia que han dado en base de ese delito para conocer el criterio jurídico de esos jueces de garantías penales, o de ese juez que conozca una contravención o una acción privada, o de los jueces de corte provincial. Busco una sentencia de apelación y veo cuál es el criterio, porque los jueces en la práctica tienen ya un membrete para sentenciar. Cambian solo los nombres y los apellidos, y a veces ni eso. Lo mismo en Corte Nacional. Con esas armas jurídicas, más la teoría, el estudio constante, podrá ser un excelente litigante. Tenemos el guerrero, el litigante, las armas del litigante. ¿Qué necesitamos para irnos ya a la guerra jurídica, para ejercer el derecho a la defensa? Las estrategias. Es el plan que llevas a la batalla. Aquí tienes que planificar. Debes tener un plan de acción. Las tácticas jurídicas que vas a llevar desde que ejerces el derecho a la defensa. ¿Cómo lo vas a llevar? Aquí depende cada caso, depende cada persona, cada quien a qué vas a defender, qué delito se refiere y en dónde vas a litigar. No es lo mismo litigar en un tribunal penal que litigar ante un solo juez. No es lo mismo audiencia de juicio que audiencia de formulación de cargos, o apelación, o casación, o corte constitucional, o Washington o Costa Rica, Comisión y Corte Interamericana. La estrategia es fundamental. Luego del plan, de la planificación como litigante, llévate 7 teorías de defensa, 7 planeamientos para defender. Si no te resulta la una, te resulta la otra. Luego, como en toda guerra, en lo jurídico, en la batalla jurídica, es importante la logística. ¿Qué es la logística? Tú tienes que estudiar, tener tus códigos, tus leyes, tus sentencias. Tienes que acudir a las audiencias bien preparado, con buena salud. Cuida tu salud, cuida tu presencia. Prepara tu vehículo o un taxi o un Uber para poder trasladarte y llegar a tiempo. Tus herramientas, tu maletín, tu cuaderno, tus hojas. Que nada sorprenda a un litigante penal. Absolutamente nada sorprenda en el litigio penal. La logística, fundamental para la guerra, para toda batalla. Más aún para un litigante en materia penal. Y obvio, después de que te encuentras ya en el litigio, ¿cuál es el comportamiento tuyo? En la guerra es el enemigo, en derecho es el adversario. Tienes que ser prudente, honesto, de buena fe, respetuoso con el fiscal, respetuoso con el otro abogado, respetuoso con el juez, un caballero. Y por supuesto, actuar con lealtad. Luego de ello obtienes el resultado.
positivo o negativo de cada batalla. El proceso penal tiene varias etapas. Cada etapa es una batalla positiva o una batalla negativa. Al final llegarás con todas las etapas a ser un ganador o a ser un perdedor. ¿Qué quieres ser tú? ¿El ganador de la guerra? ¿Quieres ser el traidor de la guerra? ¿El prisionero? ¿O quieres ser el perdedor? En el litigio penal, como dije, es igual que la guerra. Si tú sigues los consejos emanados de la práctica, serás un excelente litigante. Hay mucho más sobre el derecho a la defensa, pero eso ya es dogmático, eso es teórico. Yo comparto simplemente las enseñanzas prácticas y de experiencia. Saludos, quiero expresar a todas esas madres del mundo, a todas esas esposas, hijas, compañeras, que son unas heroínas en este momento de crisis mundial. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Peach and Greenland.